Ok, en esta ocasión vamos a ver y abordar el tema de la secuenciación del DNA. El DNA surge como una respuesta a mucho del movimiento que se generó antes de los años 60. En esas épocas se sabía que en la cuestión del DNA era un proceso nuevo, iba avanzando generacionalmente muy rápido, pero no al mismo tiempo se iba generando conocimiento de la secuenciación. Es decir, primero fue el boom de toda esta creación de recombinantes y mutantes y posteriormente fue caminando el proceso de secuenciación. Por lo que era complicado conocer cómo iban avanzando en ese aspecto. Entonces, a mediados de los 60, 65, también de los 70, llegan dos hombres muy importantes, Walter Gilbert y Fred Sanger. A ambos se les reconoce el proceso inicial de la secuenciación. Y vamos a ver cómo finalmente el procedimiento generado por Fred Sanger fue quien al final se quedó con quizás un cetro que muy bien pudo haber compartido con Gilbert, pero su técnica se separa de los demás y particularmente la de Walter Gilbert debido a que el sistema de secuenciación de Sanger es seguida por los sistemas de secuenciación que conocemos hoy en día. A los trabajos hechos por Gilbert y Sanger se les conoce como la secuenciación básica o el proceso básico de la secuenciación. Y como les mencionaba, Sanger fue el que perfeccionó la técnica de Gilbert con algo que le llamó la técnica de dideoxi o terminador de cadena. Veamos los trabajos primero de Gilbert y luego el de Sanger. Gilbert te permitía generar una técnica en la cual tú podías dislucidar secuencias desde 20 a 150 pares de bases. De igual forma, en este sentido, habría que describir muy bien cuál es el procedimiento. Primero, tú cuentas con una doble hélice de DNA. Esta doble hélice debe de ser desnaturalizada en un primer paso. En un segundo paso, esta doble hélice también debe de ser fragmentada, aunque no está dentro del esquema, para darle cabida al paso en el cual tú vas a agregar una cierta cantidad de grupos fosfato que son radioactivos hasta cierto punto. Son isótopos de fosfato. Bien. Como tercer punto, se lleva a cabo, también decimos, la separación de los nucleótidos, es decir, lo que compete a la creación de una serie de soluciones químicas que te van a permitir aislar los nucleótidos. Aquí está la fórmula química de cómo la mezcla de dimetilsulfóxido con sosa y un poco de calor puede permitir el aislamiento de las adeninas y las guaninas, sin hacer diferencia entre ellas. Sin embargo, si tú solamente quieres separar la guanina, sería utilizar dimetilsulfóxido y un ácido en vez de una base. También tenemos la mezcla de hidracina y piperidina. Esto para poder aislar la timina y la citosina. Y por último, estos dos mismos elementos químicos añadiéndole cloruro de sodio para obtener solamente fracciones de esta base. Entonces, cuando tú ya llevas a cabo los tres primeros pasos, pones en tubos con concentraciones similares y a cada uno de los tubos le vas poniendo una de las reacciones químicas. Una va a pertenecer a la reacción química A y G, un segundo con la reacción química que te dé solamente G, un tercero con T y C y un cuarto con C. Posterior a eso, una vez que se lleva a cabo el proceso de hidrólisis dentro de los tubos de ensayo,
van a revelar lo que hay en cada uno de los tubos y para eso llevan a cabo una electroforesis. En la electroforesis, al final nos vamos a dar cuenta el por qué en el paso 2 se tuvo que optar por utilizar fosfato radioactivo. Entonces, vemos cómo se lee este sistema. Vemos que una vez que se lleva a cabo la reacción química, tenemos aquí esta fracción de gel y cada una de estas bandas significa un nucleótido o una combinación de nucleótidos. En esta columna están todas aquellas que son solamente G, derivadas de esta reacción química, posteriormente A más G, T y C y C. Entonces, ¿quién es el primer nucleótido? Los nucleótidos comienzan a contarse desde abajo hacia arriba. Por ejemplo, la banda más baja es esta de aquí y corresponde a la fracción T y C. Pero ¿cuál de los dos nucleótidos es? ¿Es T o es C? No puede ser ambas. Entonces, para poder quitarnos de la duda, lo que vamos a hacer es, bueno, yo ya tengo una reacción química con solamente C. Yo esperaba que si esta banda fuese C, a esta misma altura, en esta fracción que vemos aquí, yo tendría que ver una banda. Por ende, en ese momento yo me doy cuenta que esta banda de aquí no es C, sino que corresponde a T. La segunda banda, en este caso, también debe ser T o C. Y repetimos la misma operación. Si yo pensara que esta es C, es porque aquí a la misma altura yo estaría viendo una banda en esta fracción. Y no es así. Por ende, sé que los dos primeros nucleótidos van a ser T. Y así sucesivamente. Ahora vemos este ejemplo con esta banda de acá, que es la banda que sigue. En esta fracción, esta banda se ve como A y G. ¿Okay? Pero al mismo tamaño corre esta banda que se encuentra en G. Por ende, el resultado que se vea de A y G no va a ser A, dado que a la misma altura tengo G en esa reacción química. Entonces es T, T, G, A. ¿Por qué A? Porque esta banda no se repite aquí. Y así vamos a ir contando hasta ir teniendo toda la secuencia de la fracción que nosotros necesitábamos. Y esa fue la aportación de Gilbert. Como les mencionaba, esta es una técnica que hasta cierto punto era un poco tenebrosa, dado que se utilizaban fosfatos radioactivos para poder utilizar rayos X y poder ver estas bandas. De no poner los isótopos de fosfato, pues realmente no podrías observar gran cosa de bandas bajo la luz de los rayos X. Entonces, yo les mencionaba que llegó Sanger y mejora la técnica. Toma algunos ejemplos de Gilbert. En este caso, Sanger te puede generar desde 100 hasta 1000 pares de bases secuenciadas. Y esta es una de las técnicas más empleadas hasta hoy en día inclusive. La reacción entonces es que tú tienes tu DNA, cualquier secuencia, un gen completo, un genoma, un vector, etc. Y se diseñan unos primers, aquí representados con este color verde, que embona al inicio de toda esta lectura de un gen. Entonces diseñas tus primers de dirección 5' a 3' y llevas simplemente a cabo una reacción de PCR. Y en la reacción de PCR, como lo vimos en uno de nuestros videos, nosotros necesitamos contar con DNTPs. Pero en este caso, la diferencia es que para llevar a cabo el proceso de Sanger, esos DNTPs deben de estar marcados. Y están marcados por un fluoróforo. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos el templete y vemos
que empieza la amplificación de la señal y en algún momento dado va a llegar uno de los DNTPs marcados. Y esa marca del DNTP provoca que el ciclo de amplificación se cierre en ese apartado. Y así nos vamos en amplificación. De repente vas a ver cadenas más largas interrumpidas por otra molécula. Así sucesivamente, aquí es interrumpida por A, esta es interrumpida por C, se le añadió, si se dan cuenta, una señal más, T, otra señal más, y así de manera escalonada. La desventaja de Sanger es precisamente este proceso que le daba nitidez a su sistema en los años 70, 75, 77. Y estas fracciones eran leídas por una computadora al tipo de un HPLC y te da estos diagramas, donde cada uno de los picos representa uno de los nucleótidos, al igual que el color que representa cada pico. En azul tenemos a la citosina, timina, adenina y guanina. Tenemos guanina en negro, timina en rojo y en verde adenina. Y al final de cuentas a ti te entregan un diagrama como este y tú debes dislucidar qué nucleótido corresponde dado el proceso. Lógicamente los que van saliendo primero son las fracciones más pequeñas, ¿ok? Porque hay un proceso de separación iónica y exclusión molecular. Y así es como un proceso de PCR fue adaptado para generar la reacción de secuenciación. Ahora, dado los trabajos de Sanger, se desarrollaron las secuenciaciones avanzadas. Secuenciaciones avanzadas significaba poder lograr obtener desde 4.000 hasta 50 millones de pares de bases. Y es ahí donde nos encontramos viviendo en la actualidad. Vamos a ver algunos ejemplos rápidamente, quizás los más representativos. Tenemos el sistema Shotgun. Shotgun lo que te trata de hacer es amplificar esos 4.000 hasta 7.000 pares de bases. Y Shotgun no era más que tener un fragmento de DNA, si lo vamos a dibujar, y con enzimas de restricción tú ibas a cortarlas. Y así vas a digerir. Las enzimas de restricción son enzimas llamadas endonucleasas. Entonces, estas endonucleasas desfragmentaban tu DNA en varios pedazos. ¿Okay? Sin embargo, Shotgun necesita dos de estos procesos. Y en un segundo proceso se corta otra vez el DNA y tenemos fracciones más pequeñas. ¿Cuántas fracciones vamos a tener o el tamaño de las fracciones dependía del mensaje que tú quisieras leer? Posteriormente, con la técnica de Sanger, esto era leído con primers. Y una vez que era leído, pues eran extendidos en copias. ¿Sí? Este tenía sus copias, estas otras copias, etcétera, etcétera, viendo que estos concordaran con estos. Y además, la ventaja de Shotgun, que era lo que me podía prolongar hasta 7.000 pares de bases, es que llegaba el punto como los cortes de las endonucleasas eran azarosas. No había un patrón. El patrón simplemente no existía, era totalmente al azar. Por ende, dependiendo, digamos, que tuviésemos DNA nuclear, de núcleo genómico, este tamaño de DNA pues es muchísimo. Y si tú lo vas a cortar, pues puedes repetir la información en el proceso. Lo que significa que iba a haber pedazos que correspondían también a la misma señal, esas que tenemos, por ejemplo, pero con segmentos quizás más grandes. Porque les repito, el corte era totalmente al azar. Pero eso era la ventaja del procedimiento. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, podía embonar estos mensajes en este mensaje de aquí y este mensaje en estas fracciones de acá. Aun cuando este
este y este tenían y compartían el mensaje con este y este. Lo mismo aquí, estas dos fracciones quizás no eran homólogamente en su totalidad iguales, pero sí llegaba el momento en que cruzaban su información. Y de esta manera es como se extendía y podías obtener mayor cantidad de lecturas aun cuando tuvieses que contar con la misma técnica de Sanger. ¿Okay? Ahora, por otro lado estaba el proceso de Solid. Solid es una, por así decirlo, una técnica también muy similar o basada en Sanger, en la técnica de PCR de Sanger, pero Solid tenía la particularidad que utilizaba algún tipo de esfera. Y esta esfera tenía unas secciones, o tiene, porque todavía se sigue utilizando, de embonar. ¿Qué quiere decir? Yo tengo de nuevo un mensaje de DNA. Por este mensaje de DNA se le añadía una señal llamada P. P1, de este otro lado, P2. Entonces, este era el mensaje completo del DNA. También existe la variante de que podían generar las rupturas con endonucleasas. Pero entonces este P1 hibridaba de alguna forma iónica con estas fracciones de aquí, porque también era una fracción P1. Entonces, como producto, tú tenías varias fracciones de DNA pegadas a esta base. ¿Okay? Teníamos esta base y tú podías tener el fragmento de DNA pegado e interaccionando por medio de P1. Y así tú tenías inmovilizada varias copias o varios fragmentos de ese DNA que querías leer. ¿Okay? Entonces, para no hacer más largo el cuento, lo que posteriormente se hacía es que esta fracción se ponía en un tipo de cubreobjetos donde toda esta molécula iba a estar embebida. Y la tenemos aquí embebida, así muy básico el dibujo. Varias de estas fracciones y varias de estas fracciones tienen las señales de DNA. De esta manera, tú podías secuenciar fragmentos mucho más grandes. Entonces, en este proceso, esta función que cumplía P2, que quedaba expuesto del lado de aquí, P2, servía como un primer universal y por ende comenzaba a hacer copias de cada una de las fracciones. Y de esta forma, este era el principio que permitía que, a pesar de que se cumplieran básicamente muchos aspectos del protocolo de Sanger, este sistema de inmovilización te permitía tener mínimo 1.000.000 de bases para una secuencia y hasta 50 millones. Posteriormente existe la tecnología Illumina. Illumina repite el proceso de inmovilización en esta zona y en esta otra zona de azul. Y eso significa que de igual forma vamos a utilizar un sistema de inmovilización por algún tipo de cubreobjetos, llamémosle así de manera brusca, pero no estamos utilizando estas esferas. Y al final de cuentas, esta parte de aquí comprendía a esta fracción de cubreobjetos. Entonces, este con este hibridan, muy bien. Y la particularidad es que esta parte también, la parte externa, sirve como una fracción de un primer para comenzar a hacer copias de cada una de las fracciones. Y una vez que tenías copias de las fracciones, esta parte de aquí también tenía cabida en el cubreobjetos. Aquí le vamos a llamar derecha y aquí le vamos a llamar izquierda. Entonces, derecha y derecha embonaban para que una vez que derecha embonara, se generara un arco y en ese arco la parte izquierda embonara con la parte izquierda para generar figuras de este tipo.
Y lo que aquí buscabas era de una sola copia hacer copias durante el proceso de la PCR. Una vez que tenías las copias y tenías abundantes copias de ella, ahora sí se lavaba o se lava la reacción y todas las partes que quedaban, como la lectura inversa, como la doble cadena del DNA, cuando esto de aquí se doblaba, significaba que una de estas bandas que están aquí paradas, uno era el reverso de la lectura. Es decir, una era la banda que va 3', 5', y la otra es 5', 3'. Y entonces, ¿por qué se hacía este proceso de amplificación y tener muchas copias reversas y directas? Eso promueve a que los errores de la secuenciación de cada una de las bases se anulan porque se van comparando una vez que se van duplicando. Y al final de cuentas, se lavaba todo lo que fuese llegado aquí desde la izquierda, que vendría siendo el complementario, y solamente se quedaban aquellas que guardaban la secuencia directa, es decir, la secuencia derecha. Y ahora sí, una vez que ya tenías ese proceso, se llevaba a cabo la reacción de PCR con una emulación a Sanger para obtener las secuencias en una cantidad muy similar a la de Solid. Entonces, ese es uno de los problemas de la industria de dedicarse a la secuenciación de genes. El proceso de secuenciación va avanzando tan rápido que es muy poco económicamente redituable seguir del paso. Son equipos caros y para recuperar el dinero, para el momento que ya estás alcanzando la recuperación económica de la inversión, ya llegó tecnología nueva. Y eso nos lleva a la tecnología generada por la pirosecuenciación. Pirosecuenciación es quizás de las más empleadas ya actualmente y ocupa parte del proceso SOLID, ¿sí?, en el cual tienes a la señal, como en este ejemplo, tienes esas fracciones que van a embonar con una molécula que lo va a inmovilizar y va a caer en un tipo de pocillo o placa de preparación. Y aquí tenemos ejemplos donde ya hay algunas señales de DNA inmovilizadas. Posteriormente a ello, se genera la reacción de la PCR por una polimerasa. Pero en este caso no vamos a seguir totalmente el proceso de Sanger, sino su idea principal, que era utilizar la PCR para generar sus lecturas, pero en este caso los DNTPs o los nucleótidos no van a estar marcados, tan simplemente con colores o fluoróforos. En este caso, se debe de conocer que cada nucleótido, adenina, guanina, timina y citosina, genera una energía distinta al momento de acoplarse a la señal. Por ejemplo, la polimerasa va a poner su primer nucleótido, digamos que va a ser timina. Timina, en el momento en que embona aquí, lo que va a hacer es liberar un pirofosfato. Ese pirofosfato va a ser catalizado por una sulfurilasa y un adenosin 5-fosfosulfato va a también interactuar en la reacción y van a generar ATP. ¿Okay? Llegó la timina, pirofosfato, estos ingredientes actúan y tengo como producto ATP. Pero ese ATP es secuestrado posteriormente por una luciferina y generan un complejo luciferina-ATP. Y de esta manera la luciferasa observa la reacción y rompe la reacción. Y esa reacción genera una luz, ¿sí?, y esa luz tiene un destello o un pico de altura. Y de esta manera sabemos que ese pico de altura es característico para cada uno de ellos.
Y aquí tenemos un ejemplo de la pirosecuenciación. Y en la pirosecuenciación podemos ver que, por ejemplo, la citosina y la guanina están aquí. Se parecen mucho, pero quizás la ventaja de diferencia es poca por la inclinación. ¿Okay? Entonces, el tamaño de la respuesta de si se mete adenina, guanina, timina y citosina va a profundizarse por la luz que emiten en el proceso de adición a la secuencia. Y así podemos ver que esto se va elongando y la pirosecuenciación es un poco más exacta y me puede decir cómo es que se distribuye la secuencia de algún DNA de interés. ¿Okay? Bueno, ya hablamos un poco de historia de lo que es la secuenciación. Ahora vamos a tomar otra vez el ejemplo de Piglo. Anteriormente utilizamos este sistema para generar mutagénesis. Y de esa mutagénesis nosotros podíamos hacer modificaciones generalmente en GFP. Para entrar en contexto, GFP es de la molécula que generaba la fluorescencia. Muy bien. Pero ahora lo que yo quiero hacer es tomar el ejemplo de la mutagénesis, donde nosotros habíamos quedado que para mover la fluorescencia yo tenía que modificar su sitio activo. Y su sitio activo estaba creado por serina, tirosina y cisteína. Y lo que yo quería ver era cómo yo podía modificar esto, quizás para mejorarlo o anularlo. ¿Okay? Pero una vez que yo lo haga, ¿cómo sé que realmente se hicieron esos cambios? Pues tengo que secuenciar esas fracciones y tengo que encontrar que los cambios que yo provoqué nucleotídicamente estén ahí. ¿Okay? Para eso nos vamos a basar en la técnica de Sanger, que fue la primera. Vamos a hacer la técnica de Sanger como se haría en un laboratorio de manera común. ¿Okay? Bueno, primero vamos a dirigirnos precisamente a lo que es el proceso que teníamos anteriormente y vamos a ir directamente al archivo que veíamos anterior. En este caso es Piglo, les había marcado yo aquí en amarillo lo que sería la secuencia de GFP. Y en verde lo que representan los codones que van a darle vida a serina, tirosina y glicina, que al final de cuentas era lo que yo iba a modificar. Ahora, nosotros hicimos un truco con PCR para generar esas mutantes, pero yo quiero saber si realmente las mutantes están en lo correcto o realmente se hizo la modificación. Para eso yo tengo que abarcar una secuenciación que tome esta área verde. Y como vamos a utilizar la técnica de Sanger, les tengo que decir que por experiencia, para poder abarcar esta área, tú necesitas de cierto punto recorrerte 20 nucleótidos hacia atrás. ¿A qué me refiero con eso? Tú debes de diseñar unos primers que hasta cierto punto te vayan a secuenciar esta parte por PCR, utilizando TNTPs marcados como lo hizo Sanger y lo diseñó Sanger. Entonces, si yo quiero tomar esta área, yo debo de contar por lo menos 20 nucleótidos corriente arriba y 20 nucleótidos corriente abajo para generar la secuencia sentido y la secuencia antisentido. Vamos a ver cuántos nucleótidos tengo aquí. Tengo 18, 2 más. Esta que está aquí sombreado sería la distancia correcta o más o menos próxima para poderme asegurar que esta fracción en verde va a salir en mi secuenciación. Porque hay 20 nucleótidos que nosotros decíamos o le denominamos de castigo, que muy probablemente con el proceso de amplificación se iban a perder. Por ello, el estar diseñando primers tan cerca de la secuencia, pues es contraproducente. Y ese sería el mínimo, 20 nucleótidos. Si quieres 40, 40 adelante. 20 es más que suficiente, entonces
yo tomaría de ahí en adelante la cantidad de nucleótidos que yo considere necesarios para generar un primer. Y como vimos en una clase del termograma, un primer, la ley no escrita, dice que debe ser entre 18 a 25 pares de bases. Esto que seleccioné aquí son 19. Vamos a dejarlo en 18. Entonces, esta fracción tal cual viene aquí, AA, CTA, CCT, G, etc., ya es mi primer sentido. Entonces, lo único que tengo que hacer es control C, copiarlo y decirle que esta es mi señal sentido. Control V. Esa es mi señal sentido. Ahora vamos a generar la antisentido con el mismo criterio. 20 hacia abajo, contamos. Aquí ya tengo las 20 desperdiciadas, las 20 áreas de error que pueden generarse, pero que necesito quitarlas para que posteriormente esto pueda salir en la secuenciación. Por ende, a partir de esta última A hasta acá sería mi primer antisentido. 19 lo dejamos en 18. Control C y antisentido. La realidad es que esto ya no es antisentido hasta ahorita, porque estoy agarrando generalmente la secuencia 3' a 5'. Es importante mencionarles que generalmente cuando tú buscas una secuencia en algún tipo de biblioteca de secuencias, MBL, NSBI, casi todos te dan una señal y esa señal corresponde solamente a una de las bandas de la doble hélice. Y si no viene marcado o especificado, esa banda generalmente es la banda sentido, la que va de 3' a 5'. Por ende, mi cadena antisentido o mi primer antisentido no está completo. Lo que yo tengo que hacer es voltear la señal, que esta G se convierta en mi primer nucleótido del primer antisentido. Y además, de ser el primero, no va a ser G, va a ser C. Posteriormente, G, T, 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 C, A, T, A. ¿Sí? Y para no hacernos más largos el cuento, lo vamos a tomar, lo vamos a copiar. Aquí, reverse complement. Vamos a esta parte, ponemos aquí, control V, y le digo que me ponga el reverso complementario. Añadirlo. Y aquí tengo la secuencia, tal como se los comenté. Control C. Y ahora sí. Esta, lo voy a poner aquí abajo para hacer la comparación. Se convierte literalmente en mi secuencia antisentido. No la que está en amarilla, sino esta. Si se dan cuenta, esta G se convirtió en C, esta C en G, estas 3A en T y así sucesivamente. Entonces, las secuencias primers que yo voy a mandar diseñar son esta sentido directamente y esta antisentido para, por último, llevar a cabo la reacción de PCR. Esta imagen es similar a la que ya les había mostrado cuando les mencionaba cómo diseñar un termograma. Lo único que está variando aquí es precisamente los DNTPs que van a estar marcados con un fluoróforo. Y aquí dice Big Dye, porque este es el nombre del producto de la marca Thermo Fisher. Ojo que ellos no me dan ningún tipo de regalías por darles promoción o algo, sino que es uno de los sistemas que más se utilizan. Y Thermo Fisher es una de las empresas que genera gran parte del descubrimiento de polimerasas, big dyes, ligasas, etc.
Entonces se sustituyen los DNTPs común y corriente por estas soluciones Big Die. Y entonces mi molde pues seguirá siendo el piglo, cambio los DNTPs por algunos marcados, las polimerasas, el magnesio y el agua milicus siguen siendo el mismo, y los primers sentido y antisentido serían representados por los primers que acabamos de diseñar. Y el manejo de las reglas pues, es básicamente la misma. Se lleva a cabo y se tiene que diseñar un termograma, y generalmente el termograma que abunda aquí para llevar el proceso de secuenciación es dado y derivado, como ustedes bien saben, de cuáles son las TM y las cualidades y calidades de sus primers. Se lleva a cabo la amplificación para posteriormente mandar la señal a separar y obtener nuestro diagrama, que posteriormente me va a decir qué nucleótido corresponde a qué área. Bien. Entonces, esto es básicamente lo que se conoce por los procesos de secuenciación. Son técnicas que se van repitiendo y se van mejorando con el tiempo. Les mencionaba que desde los años 60 ya se estaba intentando trabajar con este tipo de descubrimientos. Se han ido adaptando con el tiempo y en la actualidad sigue en mucho movimiento. Entonces, por lo pronto esto es todo por mi parte. Espero que les haya gustado el video y nos vemos en una próxima entrega.